No va a ser lo mismo operar o gestionar cuando venimos de una racha negativa o estamos en un drawdown. Este escenario es que se tomó una entrada posterior a la noticia. Aquí el trade pues logra la protección del trade. Aquí se decidió cerrar el 80% de los parciales básicamente. ¿Cómo estamos, familia? Tenemos nuevo video para esta semana y en esta oportunidad vamos a hablar probablemente de uno de los temas más relevantes e importantes a la hora de construir un sistema. Y estamos hablando de la gestión de riesgo. Básicamente en este video nos vamos a centrar específicamente en cómo gestionar una operativa cuando ya se ejecutó, cuando ya está en desarrollo, teniendo en cuenta en qué momento protegernos, colocar un break-even, asegurar parciales o dejar correr un movimiento entendiendo su potencial de beneficio. Así que sin más, vamos al video y espero lo disfruten. Bien, antes de iniciar simplemente quería poner un contexto un poco para ir entendiendo en qué momento, qué criterios puedo utilizar yo a la hora de colocar un break-even, cuándo protegerme, cuándo proteger un beneficio, cuándo asegurar incluso un beneficio como tal. Y para esto pues primero siempre tengo que tener un escenario base en cuanto a lo que es riesgo-beneficio. Quiero decir, para muchos puede ser un 1 a 2, para otros puede ser un 1 a 3, escenarios 1 a 4, 1 a 5, 1 a 10. Y esto va a depender obviamente del estilo operativo de cada uno, es algo totalmente personal. Sin embargo, considero yo que mientras más conservadores somos a lo largo del tiempo dentro de nuestra operativa y nuestro sistema, esa rentabilidad también la podemos sostener a largo plazo. Antes de continuar con esta parte, simplemente quería detallar que probablemente yo les esté mostrando una de las 1000 maneras de cómo gestionar una operativa. Por lo tanto, es importante entender que esta información pueden utilizarla como una base o como una estructura para iniciar y ya luego pueden ir adaptándolo a su estilo operativo y de acuerdo a los criterios técnicos y psicológicos de cómo ustedes vienen manejando dentro de su operativo. En cuanto a lo que es el break-even, primero tengo que tener o entrar en un contexto nuevamente de lo que puedo y lo que no puedo controlar. Entonces, yo tengo que seguir un criterio técnico, siempre. El primer criterio es que si yo estoy buscando un escenario de compras, a nivel de estructura, el precio siempre debería liquidar un alto. ¿Ok? Mi objetivo va a ser siempre de un punto a un punto B. Si yo estuviera en un escenario bajista, pues también siempre va a ser de un punto A un punto B, pero en este caso liquidando un bajo. ¿Ok? Entonces el break-even siempre va a ser un punto referencial o un objetivo técnico donde yo puedo delimitar el control. Quiero decir, una vez que el precio va y liquida este punto alto o este movimiento estructural, yo ya no tengo el control de qué es lo que puede hacer el precio. Yo no sé si el precio va a continuar el impulso o va a generarme un retroceso o incluso puede simplemente caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo desarrollar en este punto? Como este punto o a partir de este movimiento yo ya no tengo el control, este siempre va a ser mi objetivo a protegerme. ¿Ok? Obviamente si el precio genera un retroceso, pues me puede sacar y me protejo. Y en el mejor de los casos el precio simplemente continúa el impulso hasta lograr el objetivo que estamos buscando. Bien, entonces nuevamente yo siempre debo protegerme partiendo del criterio de en qué punto yo ya no tengo el control de saber qué es lo que puede hacer el precio. Porque yo aquí, de este punto A este punto B, sí tengo el control de saber la dirección. Ahora, lo que sí yo no tengo el control es cómo lo va a hacer. Yo no sé cómo va a ir de este punto A a este punto B. Yo no sé si va a ser de manera agresiva, de manera correctiva, acumulando. ¿Okay? Porque muchas veces pasa que nosotros nos anticipamos protegiendo la entrada porque pues vemos que ya generó un buen desarrollo, no llega a liquidar, o sea, no termina esa distribución del precio, nos protegemos, luego cae, busca mitigar una zona más barata del bloque y luego crea el movimiento. Entonces a veces hay que tener la paciencia para siempre esperar que el precio desarrolle y al menos liquide ese alto estructural. Obviamente van a haber escenarios particulares, algunos criterios a tomar en cuenta que vamos a revisar a lo largo del video, pero de manera general o al menos desde un punto base, este es el criterio que particularmente yo sigo para proteger una entrada o para gestionar el desarrollo de un beneficio. Bien, estos fueron los escenarios que hemos tenido en esta última semana operativa, una semana bastante interesante, sobre todo desde un punto de vista
de la gestión utilizada en cada uno de estos escenarios. De hecho, el mercado nos dio la oportunidad de ejecutar tanto en temporalidades bajas, en temporalidades medianas, en escenarios de noticia. Teníamos el día martes, iniciamos básicamente las operaciones en un escenario post noticia, un primer escenario que nos dio un break-even. Tuvimos luego un escenario que sí logró el objetivo como tal, también ejecutado en 1 minuto. Hemos tenido escenarios de 15 minutos, finalizando una sesión de Nueva York, que aquí vamos a revisar un poco cómo se gestionó, porque tiene una particularidad este escenario. Hemos tenido el día jueves escenarios en break-even, que también han sido escenarios potenciales, vamos a revisarlos también. Y por último, ya para finalizar la semana y finalizando la sesión, hemos tenido un escenario de compras, un escenario bastante interesante, y también es importante revisar cómo es que se gestionó este trade. Nuevamente entendiendo que pues aquí la gestión va a variar un poco teniendo en cuenta más que nada el tiempo de desarrollo, o entendiendo el tiempo de desarrollo, que no es lo mismo gestionar un trade de 1 minuto que gestionar un trade de 15 minutos, sobre todo porque 15 minutos lo vemos un poco a una perspectiva de mediano plazo. Bien, entonces vamos a hacer un desglose de cada uno de estos escenarios y vamos a revisar la gestión utilizada. Como primer escenario de la semana teníamos este posible escenario de compras. De hecho, pues como podemos observar, desde un contexto diario, incluso desde un contexto de 4 horas, el precio venía de una continuidad de impulso totalmente alcista. Esta formación o este movimiento se genera a partir de el resultado de un fundamental que fue IPC. De hecho, el caso particular de este escenario es que se tomó una entrada posterior a la noticia. Por lo tanto, lo que queríamos buscar es ver cómo montarnos en toda esta continuidad de impulso. Si nos vamos a 15 minutos, como pueden ver aquí, todo este movimiento fundamental, el precio aún no seguía mostrando al menos una intención de continuidad de compras, o al menos continuidad de impulso, salvo que hubiéramos visto alguna configuración de ventas en 1 minuto. Sin embargo, pues el precio de momento nos seguía generando una formación de compras. Ya yendo a una temporalidad menor, en este caso 1 minuto después de la noticia, el precio nos seguía generando esa formación alcista. Vemos cómo va creando rupturas alcistas, y tenemos este primer escenario, ¿no? Que fue un escenario donde el precio logra tomar liquidez como tal. Vamos a ponerlo por aquí. Nos genera un rompimiento de estructura, y este fue el primer escenario que se tomó en la sesión. De hecho, teníamos todo este bloque que nos había dejado este imbalance, el precio había tomado una liquidez, nos generó una ruptura estructural, venimos alineando diario, 4 horas, 15 minutos de manera impulsiva, alcista. Por lo tanto, pues se decidió tomar esta primera entrada. Fueron unos 6 pips, si no me equivoco, y este fue nuestro primer trade. Bien, entonces la idea era simplemente que el precio mitigue, y nuestro primer punto de protección o break-even iba a ser este siguiente alto, ¿no? Poner por aquí, el precio mitiga bien, desarrolla. Ya una vez protegemos el trade, como habíamos visto dentro del criterio de break-even, ya teníamos este buen desarrollo donde el precio liquida este alto. Sin embargo, lo que hace el precio posteriormente es buscar capitalizar el 50% de este bloque. Por lo tanto, pues nos saca y posteriormente genera el movimiento ideal. Ahora, ya que seguíamos en la formación, al menos la dirección era totalmente la correcta, pues lo que hicimos es buscar esa continuidad del precio, ¿no? Si bien es cierto, teníamos un break-even, pero teníamos una nueva posición de entrada. De hecho, este trade fue en break-even, y aquí tratamos de ser también más conservadores. La idea no era tampoco refinar tanto la zona. Utilizamos el pivotante, abarcando también zonas con imbalance, y colocamos una entrada dividida en 2 trades. El primero, que cubría los 9 pips, básicamente el pivotante, y el segundo trade que cubría el 50% de ese pivotante, que fueron aproximadamente 5 pips. En realidad el trade se dividió en 2. Obviamente, pues si solamente activaba este movimiento,
iba a lograrse el riesgo a la mitad, ¿no? En caso se activaran los dos, pues daba ahí la entrada completa. Entonces vamos a ver cómo el precio desarrolla. Se activa la primera entrada, mitiga la segunda entrada y obviamente pues nuestro primer objetivo, ya que teníamos este mínimo y este máximo, nuestro objetivo a protegernos era este escenario. Ok, aquí el trade pues logra la protección del trade. Aquí se decidió cerrar el 80% de los parciales básicamente. Ok, y dejamos correr para que cubra algún beneficio adicional, incluso que cubra el tema de comisiones y demás. Bueno, el trade logra darse con éxito en esta entrada. Una entrada bastante interesante, cubrió las dos como tal. Bien, vamos a ver cómo se va desarrollando durante los siguientes días de la semana. Bien, tanto para el día miércoles como para el día jueves nosotros veníamos de un contexto muy similar a cómo inició la semana. Seguíamos en un contexto diario alcista, en un contexto de 4 horas alcista, donde el precio nos estaba generando todo este último impulso. El precio logra mitigar una zona de oferta que no tiene el control. De hecho es un CPV que posiblemente nos podía dar alguna configuración de ventas. Para ello teníamos que buscar en 15 minutos alguna confirmación bajista y obviamente pues ver si es que el precio puede crear una corrección al menos hasta el 50% de este impulso. De hecho lo que vamos a hacer ahora es en cámara rápida vamos a entender un poco cómo se desarrolló 15 minutos y vamos a hacer un desglose de todas las operaciones que se pudieron tomar tanto el día miércoles como el día jueves. Bien, básicamente esos fueron todos los escenarios que se desarrollaron tanto del día miércoles para el día jueves. Escenarios bastante interesantes con un buen potencial, sin embargo pues los tres fueron escenarios en break-even que se gestionó de una manera correcta. En uno sí se pudo lograr generar algún beneficio, al menos asegurando unos parciales. Los dos últimos sí fueron escenarios que quedaron fuera de riesgo. Así que bueno, vamos a ver cómo finaliza la semana en el siguiente día. Bien, ya para finalizar la semana, el día viernes tuvimos un escenario y un contexto que aún mantenía ese control alcista. De hecho, sesiones anteriores el precio estaba tratando de crear una posible corrección. Sin embargo, el precio falla en crear esa corrección. Nos deja toda esta ineficiencia como tal. Nos sigue creando rupturas alcistas, de hecho dentro de un escenario de 4 horas, por lo tanto lo que vamos a buscar dentro de la sesión como tal es esa continuidad de compras. Si nos vamos a 15 minutos, veníamos de una continua ruptura alcista. Okay, el precio de hecho toma liquidez, comienza a tener el control de compras. Previo o en la apertura de Nueva York
muy cercana a la apertura de Nueva York, se tomó una venta en este punto de aquí, ya que veníamos de este último alto que había generado una toma de liquidez como tal. Sin embargo, el precio, al crearnos una nueva ruptura en este punto de aquí, el trade ya estaba protegido como tal. Entonces, centrándonos netamente en este escenario de compras, teníamos este mínimo, este máximo, el precio crea este movimiento buscando el 50% del escenario. Teníamos este bloque como tal, y es ahí donde nosotros planteamos el escenario de compras. Okay. Fueron 18 pips aproximadamente, y buscamos el escenario 1 a 3. Ok, ahí tenemos el escenario 1 a 3. Nuevamente, el criterio era básicamente diario alcista, 4 horas alcista, 15 minutos generando una continuidad alcista. De hecho, teníamos estas zonas anteriores donde se pudo haber buscado configuraciones de venta. Sin embargo, nuevamente, si teníamos las temporalidades tanto diaria, 4 horas y 15 minutos en un contexto alcista, pues el escenario potencial era las compras. Bien, entonces teníamos ese escenario, el trade genera la reacción, teníamos nuestro movimiento para proteger el break-even. Aquí el precio nos da un escenario potencial, al menos ya finalizando la sesión, incluso finalizando el día, llega al 1 a 2, en donde nosotros aseguramos el 50% del trade. Okay, básicamente aseguramos un 1R, y ya al aperturar la nueva semana el precio logra el objetivo del 3R. De hecho, pues, al mantener la mitad, básicamente sería 1,5 más el 1R, aquí tendríamos un 2.5R completado. De hecho, ese es uno de los criterios que yo considero ideales a ejecutar en una temporalidad de 15 minutos. Siempre es bueno que, si estamos finalizando la sesión y probablemente incluso finalizando una semana operativa, siempre es mejor irnos acumulando y asegurando parciales, porque en el peor de los escenarios, en el caso el precio no haya llegado a ese movimiento objetivo o a ese escenario objetivo, simplemente nos hubiéramos quedado con un 1R. Bien, entonces ese es el escenario que hemos tenido al finalizar la semana operativa. Ya para finalizar, algo que me gustaría agregar es que tenemos que entender cuando creamos o construimos un plan o un sistema de trading, y en este caso cuando nos enfocamos en la gestión, si bien es cierto tenemos que centrarnos en una base o una estructura que está conformada por ciertas reglas que vamos a ir cumpliendo a lo largo del tiempo de una manera constante. Sin embargo, también tenemos que entender que el mercado es variante y siempre nos va a presentar diferentes escenarios o nuevos escenarios que nosotros vamos a tener que recopilar para adaptarnos de acuerdo a nuestro estilo operativo y de acuerdo a nuestros criterios operativos técnicos. Además de ello, también hay un criterio y una variante que es el contexto del trader. No solamente el contexto del mercado, sino el contexto del trader. Por poner en una situación, no va a ser lo mismo operar o gestionar cuando venimos de una racha negativa o estamos en un drawdown que gestionar una operativa teniendo en cuenta que tenemos la cuenta en positivo o incluso venimos de una muy buena racha operativa. Van a ser casos totalmente distintos, probablemente casos donde tenemos que adaptar nuestra gestión operativa. Por poner en una situación, si yo tengo establecido que mi objetivo es el 1 a 3, siempre va a ser el 1 a 3, probablemente cuando estemos en una mala racha o incluso tengamos un drawdown alto y estemos con el trade en desarrollo en 1 a 2, el objetivo es 1 a 3, pero probablemente incluso sea mucho más interesante asegurar ese 2% y poder ir escalando e ir saliendo del drawdown de una manera mucho más efectiva. A diferencia de, obviamente, cuando nosotros estamos en un escenario totalmente positivo, con una muy buena racha, con la cuenta en positivo, probablemente cuando lleguemos a ese 1 a 3 cerremos la operativa o incluso asegurar parciales y poder dejar correr una operativa entendiendo su potencial de beneficio. Entonces son contextos totalmente distintos que obviamente vamos a tener que sistematizar en el tiempo, y para esto tenemos que recopilar toda la información posible y comenzar a adaptarlo a nuestro estilo operativo, que obviamente nos genere una mejora técnica operativa. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle me gusta y no olviden dejar en los comentarios si este tipo de contenido les está gustando y también qué tipo de contenido les gustaría que les siga compartiendo. Ahora sí me despido, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y conmigo es hasta un próximo video.